Buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los textos políticos más, no sé, fascinantes y a la vez inquietantes de la historia, ¿eh? Hablamos del libro octavo de la República de Platón. Vamos a desgranar, a ver qué nos cuenta sobre cómo los sistemas de gobierno se van pudriendo y acaban por derrumbarse. Y Platón arranca lanzando una pregunta que, ojo, resuena con una fuerza increíble hoy en día. ¿Puede la libertad, cuando se lleva al extremo, llegar a destruir una sociedad? Uf, ahí queda eso. Vamos a analizarlo a fondo. Mirad, la idea central de Platón es lo que él llama la cadena de la decadencia. Ojo, que no habla de una caída repentina, de un día para otro, no. Es más bien un proceso, como una especie de efecto dominó, en el que cada sistema de gobierno se corrompe desde dentro y al caer da paso a uno todavía peor. Y aquí lo tenemos. Este es el mapa del viaje que vamos a hacer. Un viaje hacia abajo, por desgracia. Platón nos dibuja 5 etapas. Es un descenso desde el estado ideal, la aristocracia, que cae en la timocracia, luego en la oligarquía, de ahí a la democracia y, al final del todo, en el pozo, la tiranía. Venga, vamos a verlo paso a paso. Vale, todo empieza en un punto de partida ideal, la aristocracia. Pero atención, cuando Platón habla de aristocracia no se refiere a la nobleza, a la gente con títulos por sangre, no. Se refiere al gobierno de los mejores, los más sabios, los famosos filósofos reyes. Es un sistema que en teoría está gobernado por la pura razón, en un equilibrio perfecto. Pero claro, Platón era realista y sabía que el error humano tarde o temprano iba a romper ese equilibrio. Y es justo aquí donde empieza el declive. Vamos a ver cómo se pasa de valorar la virtud a valorar el honor, y de ahí directamente a valorar el dinero. La primera parada en esta caída es la timocracia. ¿Y qué es esto? Pues es un gobierno donde lo más importante ya no es la sabiduría, no. Ahora lo que mola es el honor, la ambición militar, el qué dirán, el reconocimiento público, vamos, el gobierno de los guerreros. Entonces, ¿qué tipo de persona triunfa aquí? Pues la gente orgullosa, muy competitiva, la que valora la fuerza física por encima de la sabiduría. Pero el verdadero problema, la grieta que empieza a abrirse, es que la ambición personal empieza a ocupar el lugar de la razón como guía de la sociedad. Y ese, claro, es el principio del fin del equilibrio. Claro, esa ambición por el honor no tarda en corromperse. Se transforma en algo mucho más tangible, el amor por el dinero. Y así es como nace la oligarquía. Literalmente, el gobierno de unos pocos, los ricos. Un sistema donde tu poder y tu influencia se miden por lo que tienes en el banco. Y punto. Y aquí Platón de verdad da en el clavo. El problema central de la oligarquía es que fractura la sociedad en dos. Crea dos bandos que básicamente no se soportan. Un grupito muy pequeño de ricos y una masa enorme de pobres. Y esta tensión, esta desigualdad, es una auténtica bomba de relojería. Esa bomba de relojería, como era de esperar, acaba estallando. Y de la revuelta popular contra los ricos nace el siguiente sistema, que es probablemente el más complejo y paradójico de todos, la democracia. Y sobre todo, su peligroso exceso. A ver, la democracia, tal y como la describe Platón, nace como una reacción directa a la desigualdad brutal de la oligarquía. Su bandera, su lema, es igualdad y libertad para todos. Es un sistema donde hay una diversidad total de formas de vida. Y lo más importante, todo el mundo puede opinar y gobernar, da igual su preparación. Sobre el papel suena genial, ¿verdad? Bueno, pues aquí es donde llega la gran crítica de Platón. Para él, el problema no es la libertad en sí misma, sino su exceso. Una libertad sin límites, sin autoridad respetada, sin un concepto de virtud o de jerarquía. Se llega a un punto de relativismo total donde todo vale, donde ninguna idea o forma de vida es mejor que otra. Y esto es importantísimo para entender bien a Platón, ¿eh? Él no es un enemigo de la libertad. Para nada. Lo que critica es cuando se confunde libertad con libertinaje. Él distingue muy bien entre una libertad ordenada, que es virtuosa y genera estabilidad, y una libertad sin ningún tipo de límite, que según él conduce inevitablemente al caos y la anarquía. Y claro, ¿qué pasa cuando el caos se instala en la sociedad? Pues que la gente se cansa, se asusta. La sociedad, harta del desorden y la inseguridad, empieza a desear orden por encima de todo. Y es en ese momento de miedo colectivo cuando se vuelve vulnerable y busca con desesperación un líder fuerte, un salvador, que prometa poner orden, cueste lo que cueste. Y así, de esta forma, se llega al fondo del pozo, la tiranía, el peor sistema imaginable para Platón. Nace directamente del miedo y del caos de esa democracia llevada al extremo. La gente, con tal de tener seguridad, entrega su libertad a una sola persona, que al final impone un control absoluto. La paradoja es tremenda. El deseo de una libertad sin límites lleva, al final, a la esclavitud más absoluta.
Hasta ahora hemos estado hablando de sistemas políticos, ¿verdad? Pero para Platón todo esto es solo la punta del iceberg. La verdadera clave de todo su análisis, lo más profundo, es que la política es un espejo del alma. La crisis externa, la crisis de la sociedad, no es más que un reflejo de una crisis interna, de una crisis en las personas. Y fijaos qué bien se ve aquí. Para Platón, cada uno de estos regímenes políticos se corresponde con una parte del alma que pasa a dominar sobre las demás. La aristocracia es el gobierno de la razón, la timocracia el del honor, la oligarquía el del afán por el dinero, la democracia es el reino del deseo en general, sin orden ni concierto, y la tiranía, bueno, la tiranía es el deseo descontrolado, la parte más primitiva del alma tomando el poder por completo. Así que, en resumen, la idea clave es esta. La decadencia política no empieza en los parlamentos, ni en las calles. Empieza dentro de cada persona. Empieza cuando se pierde el equilibrio interior, cuando se permite que las pasiones y los deseos más bajos le ganen la partida a la razón. Y ahora, claro, llega la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver todo esto que se escribió hace casi 2500 años con nuestro mundo actual? Pues la respuesta es, sorprendentemente, muchísimo. Vamos a ver cómo resuenan hoy estas ideas. A ver, pensemos un momento. El bombardeo constante de opiniones sin filtro en las redes sociales, la desconfianza creciente hacia las autoridades y los expertos, una cultura que se basa en el deseo, en el consumo, en la gratificación inmediata, una desigualdad económica brutal que genera una tensión social enorme. Y como resultado de todo esto, el auge de líderes autoritarios o populistas que ofrecen soluciones fáciles a problemas muy complejos. ¿Nos suena de algo todo esto? Y todo esto nos lleva a una de las advertencias más potentes y la verdad más actuales de Platón. Él nos recuerda que la mayor amenaza para una sociedad casi nunca viene de un enemigo de fuera. La cita es demoledora. Las sociedades no se destruyen desde fuera, sino desde dentro. Y con esta idea cerramos. Después de todo este recorrido, la pregunta que Platón nos deja flotando en el aire y que quizá hoy es más importante que nunca es esta. ¿La libertad que vivimos hoy en día es la libertad ordenada y equilibrada de una democracia sana o quizá hayamos empezado a vivir en su peligroso exceso? Ahí queda la reflexión.